Era un viernes nublado de mayo. Muchos esperando el deseado fin de semana para descansar. Los niños del pueblo New Canaan esperaban el último día de clases de la semana. Pero una familia en particular iba a vivir una pesadilla que hasta el día de la fecha no tiene muchas respuestas. En la mañana del 24 de mayo de 2019, Jennifer Dulos, de 50 años, se estaba preparando para llevar a sus hijos a la escuela privada New Canaan Country, que quedaba a pocos kilómetros de su propiedad. Los 5 hijos subieron a la camioneta Chevrolet Suburban negra año 2017 para ir a la escuela. Una cámara de seguridad la vio volviendo a su casa a eso de las 8:05 de la mañana. En otra filmación se la vio entrando a su casa. Se preparó una taza de té y agarró una barrita de cereal que era su desayuno de todos los días. Para las 10 de la mañana, el circuito cerrado muestra que la camioneta abandona la casa. A las 11:30 de la mañana, la niñera de la familia llamada Lauren Almeida llega a la casa como todos los días. Ella trabajaba hace 7 años con la familia Dulos. Se da cuenta que la camioneta de Jennifer ya no estaba y que en la mesada de la cocina estaba la taza de té casi llena y la barrita de cereal sin abrir, cosa que le llamó la atención porque Jennifer no salía sin su desayuno de todos los días. Lauren le mandó unos cuantos mensajes de texto, pero no obtuvo respuestas. A eso de las 4 de la tarde trató de llamarla, pero daba directo al buzón de mensajes. En ese día, Jennifer Dulos tenía varias actividades. Una cita con el médico, otra cita para uno de sus hijos con el odontólogo y trámites en Nueva York. No asistió a ninguna de las actividades. Muchos amigos y familiares no pudieron comunicarse con ella durante todo el día, lo que no era normal. Ella siempre contestaba o respondía a los mensajes. Una amiga, preocupada, reportó la posible desaparición a la policía y en unas horas, ya en la noche del 24 de mayo, se empezó a investigar qué podría haber pasado con Jennifer. Lo primero que hicieron fue entrar a la casa, que parecía normal, hasta que llegaron al garage. Ahí vieron unos pocos rastros de sangre y los mandaron al laboratorio. Como no había señal alguna de Jennifer y el teléfono estaba apagado, se empezó una búsqueda masiva al día siguiente. Cientos de policías rastrearon la zona de la casa que quedaba en 69 Wells Lane. Esta zona es característica por contar con pequeños ríos y un bosque a pocos kilómetros llamado Waveney Park. Las cámaras de seguridad del gobierno que fueron analizadas daban a entender que la camioneta podría haberse dirigido hacia esa zona, por eso, con helicópteros y cientos de policías rastrearon el Waveney Park hasta que encontraron al costado de una de las calles del bosque la camioneta de Jennifer Dulos. Ella no estaba dentro. Poco después, decenas de caninos especializados en rastrear fueron llevados a la zona. Desde los olores de la camioneta trataron de ver si los perros los llevaban a algún punto específico, pero nada. Jennifer Dulos había desaparecido. Day 7 and counting. Police in Connecticut are intensifying their search for a missing mother of 5. Today, investigators searched a shallow pond near where Jennifer Dulos' SUV was found. Now it appears they're also stepping up the investigation. Jennifer Dulos nació en Nueva York, en un apartamento de lujos sobre la Quinta Avenida. Viene de una familia con mucho poder económico, dedicada en su mayor parte a trabajar en Wall Street. Pero Jennifer quería seguir otra carrera, ser escritora. Por eso, al terminar la secundaria, se inscribió a la Universidad de Brown, donde siguió dicha carrera. Durante sus años estudiando, conoció a un hombre muy interesante. Él era griego, nacido en Atenas, un poco mayor que ella y de nombre Fotis Dulos. Empezaron a salir mientras Fotis estudiaba la carrera de Economía y Finanzas y ya encaminando su empresa, que sería reconocida en pocos años por construir las mansiones más importantes de Estados Unidos. Sus clientes eran celebridades, políticos y empresarios. Esta compañía se llamaba Ford Group.
Fotis Dulos era un hombre muy atractivo, atlético, y en el momento en que estaba iniciando su relación con Jennifer ya había tenido una relación anterior que terminó en un divorcio. Unos años después de mantener un noviazgo con Jennifer, le propuso matrimonio y así se casaron en el año 2004 en una boda lujosa en Nueva York. Como tenían pensado iniciar una familia, ambos decidieron mudarse a una localidad de Connecticut llamada Farmington, no muy lejos de Nueva York. Ahí construyeron con la empresa de Fotis una mansión lujosa de 6 habitaciones. En esa mansión nacieron sus 5 hijos de un total de 3 embarazos. 2 pares de sus hijos eran mellizos y luego una niña. Fotis empezó a entrenar a sus hijos en diferentes deportes extremos y a la corta edad de 11 años, 2 de sus hijos varones ya eran campeones nacionales de esquí acuático. Mientras, Jennifer, que se encargaba del hogar como ama de casa, había abierto un blog donde escribía sus experiencias como madre de 5 hijos en los suburbios. Para afuera todo parecía perfecto hasta que en el año 2017 Jennifer pidió el divorcio. Para el año 2017, Jennifer Dulos había enterado que su esposo tenía una amante. Esta mujer, llamada Michelle Troconis, de 44 años, tenía el título de negocios internacionales y trabajaba en un lujoso resort argentino con poderosos clientes. Uno de ellos era Fotis. En ese lugar fue en donde se conocieron y empezaron la relación. Aunque Jennifer ya sabía sobre esto desde hace un par de meses, en junio de 2017 agarró a sus hijos y fue a Nueva York sin avisar a su esposo. Cuando Fotis volvió a la casa del trabajo, se encontró con la mansión vacía y llamó a la policía. I'm worried about my wife and kids because they left to go to New York and I haven't been able to get in touch with them. So who's the car registered to? It's registered to my wife's name, Jennifer Dulos. Did you say there were kids with them or not? They're my 5 kids, yes. How many kids? 2? 5. 5 kids? I've been texting and I see that the texts are being delivered, but nobody's responding to me. What's your name? It's Fotis, F-O-T-I-S. Okay. Last name is Dulos, D-U-L-O-S. Al día siguiente, Jennifer solicitó el divorcio y una pelea judicial inició con declaraciones por parte de ambos. Jennifer aseguró en documentos oficiales que Fotis era controlador, irracional, abusador y peligroso. También dijo que tenía miedo de su seguridad y la de sus hijos, mencionando que su esposo llegó a amenazarla. Yo sé que buscará venganza, ya me amenazó con que me hará cosas terribles. Fotis Dulos, por su parte, negó todo esto y dijo que Jennifer andaba tomando medicamentos para sus problemas mentales. Una semana después de haberse ido de la mansión, Jennifer alquiló una propiedad de lujo en el pueblo New Canaan, en Connecticut, donde se mudó con sus 5 hijos. La batalla de divorcio fue intensa en los primeros años, porque se peleaban por la custodia total de los hijos y además habían millones de dólares en juego. Pero, 2 años después, en el 2019, luego de que la corte no haya llegado a un veredicto, parecía que ambos siguieron con sus vidas. Jennifer como ama de casa y a cargo de sus hijos en la mansión de New Canaan, y Fotis Dulos con su nueva novia, Michelle, que se había mudado con él a Farmington. Michelle también había llevado a su hija de 8 años a vivir a la mansión. New Canaan es un lugar también reconocido por los lujos donde los más millonarios de Manhattan suelen tener sus propiedades para alejarse un poco del tumulto de Nueva York. La mansión alquilada en la que se mudaron Jennifer y sus hijos era de 7 habitaciones, 7 baños y medio y valorada en $3 millones, ubicada en 69 Wells Lane en el condado de Fairfield.
Su vida era normal hasta que ocurrió lo del 24 de mayo de 2019. No habían muchos rastros de Jennifer, pero las autoridades seguían investigando. Hasta el FBI dio refuerzos en la búsqueda e investigación. Obviamente el principal sospechoso era el ex esposo, Fotis Dulos, por todo el historial encontrado en la pareja con la batalla legal del divorcio. Pero todo se estaba tomando con pinzas. Los medios de comunicación no tenían acceso a muchos de los documentos oficiales y de las evidencias encontradas. Unas semanas después de hermetismo, la prensa se encontró con que la investigación se había mudado a una localidad llamada Hartford, a 112 kilómetros de donde ocurrió la desaparición, lo cual no tenía mucho sentido, pero la policía había encontrado pruebas que llevaban a una posibilidad en la desaparición de Jennifer Dulos. La sangre que se encontró en el garage de la mansión dio como resultado positivo, lo que quiere decir que esos pequeños rastros se ajustaban al ADN de Jennifer, pero el laboratorio encontró otros detalles que permitieron el inicio de una hipótesis. La sangre tenía partes de químicos utilizados para limpieza. Esto quería decir que posiblemente Jennifer perdió mucha sangre en el supuesto asalto ocurrido en el garage y ya se creía que no podría haber sobrevivido a tanta pérdida. Aunque los rastros encontrados fueron pocos, el diámetro de donde se encontró la sangre era bastante amplio, dando a entender que mucha sangre tuvo que haberse corrido en el suelo. Las declaraciones de la niñera también fueron importantes para analizar lo sucedido. Según ella, cuando encontró la taza de té casi llena y la barrita de cereal, se dio cuenta que en el armario donde guardaban productos de limpieza habían tan solo 2 rollos de toallas de cocina, siendo que un día antes ella puso un paquete nuevo con 12 rollos. Además, productos de limpieza faltaban en la casa, como un balde que solía estar en el garage. Obviamente quien cometió este crimen trató de limpiar la escena. Y como dije, todo apuntaba al ex esposo. Pero había un problema. Cuando las autoridades entrevistaron a Fotis Dulos, él, además de mencionar que no sabía nada, fue solicitado que entregue su teléfono y el poder inspeccionar su mansión en Farmington, a lo que él accedió. Los investigadores se quedaron sorprendidos al saber que durante esa mañana los pings del teléfono de Fotis lo localizaban en su propiedad. Lo mismo pasó con su computadora, que mostraba que él estaba navegando por internet en el mismo horario que Jennifer habría desaparecido. Entonces, ¿quién fue el culpable de esto? Poco después se filtró la información de un libro que Jennifer había escrito y que trataba sobre una mujer que fingió su desaparición para culpar a su ex esposo. Según se mencionó en muchos medios de comunicación, semanas después de que Jennifer Dulos haya desaparecido, el mundo se enteró de una novela que nunca fue publicada y escrita por la misma Jennifer. Este manuscrito, que estuvo en poder de la policía, contaba la historia de una mujer que quería vengarse de su marido. Aunque los escritos no fueron lanzados públicamente ni siquiera por la policía, se confirmó de que la novela era real. La mujer de la historia fingía una desaparición, dejando rastros que incriminaban al esposo. Esto dio un giro total a la historia, pero igual los investigadores no podían saber si era una coincidencia. La familia de Jennifer declaró que era una falta de respeto suponer que un libro escrito hace más de 17 años tenga que ver con la desaparición de Jennifer. Además mencionaron que la trama no era exactamente como los medios indicaban, sino que era bastante diferente, aunque nadie de la familia supo explicar de qué trataba realmente el libro. Fotis Dulos estaba prácticamente fuera de la investigación. No se lo podía ubicar en la escena del crimen y además el contenido del libro daba a entender de que esto podría ser una venganza. La policía siguió la investigación y se encontraron con un misterioso hombre andando en bicicleta en la mañana del 24 de mayo.
Una de las cámaras de vigilancia de la zona captó a un hombre usando una capucha, lo que no lo permitía ser identificado fácilmente en la zona y el horario en donde ocurrió la desaparición. Este hombre se dirigía hacia 69 Wells Lane, donde estaba la propiedad de Jennifer Dulos. Una camioneta roja fue vista en la zona, lo cual también llamó la atención porque concordaba con el horario y en las cercanías del Waveney Park. La hipótesis entonces cambió. Aunque el ex esposo seguía en la mira, tenían que averiguar quién era esta persona. En este momento se analizó que el hombre de la bicicleta fue hasta la mansión de Jennifer mientras ella iba al colegio de los niños, entró de alguna manera a la casa y la esperó. Cuando Jennifer volvió, se preparó la taza de té, le dio unos sorbos y fue atacada por el criminal. En el garage habían encontrado también cintas de plástico que normalmente son utilizadas para unir cables, lo que hace suponer que Jennifer fue inmovilizada y quizás todavía estaba con vida. La hipótesis seguía con la posibilidad de que Jennifer había sido asesinada en el garage, analizando la cantidad de sangre perdida. Ya sin vida, fue subida a su propio vehículo junto con la bicicleta del delincuente porque esta no fue encontrada en el lugar. En ese momento, el sospechoso habría limpiado la sangre derramada y salió de la casa manejando la camioneta de Jennifer. Ahí es cuando se ve la segunda toma del vehículo de Jennifer saliendo de la casa a eso de las 10 de la mañana. Luego, según esta hipótesis, el hombre misterioso fue camino al Waveney Park, donde estacionó el auto de Jennifer y se subió a la camioneta roja, vista un poco después por las cámaras de seguridad del gobierno. En esta imagen se puede ver lo que quizás habría sido una bicicleta en la parte trasera y capaz Jennifer dentro de la cabina del auto. Nuevamente era todo circunstancial, nada oficial ni muchas evidencias, pero estaban cada vez más cerca y lo que casi resolvió este caso fue la identificación de esta famosa camioneta roja. ¿Se acuerdan que al comienzo mencioné que los medios se habían enterado de que los investigadores fueron a una zona bastante lejana por pistas que encontraron? Esta locación llamada Hartford quedaba a más de 100 kilómetros de la mansión de Jennifer. Las pistas se encontraban dentro del teléfono de Fotis Dulos, que en la tarde del 24 de mayo los pings de su teléfono indicaban que había recorrido una avenida en esta ciudad. Cuando fueron a la zona solicitaron las cámaras de seguridad y se encontraron con una camioneta negra muy parecida a la de Fotis Dulos, que era una Ford Raptor color negra con una pareja adentro que también se asemejaba a Fotis y a su novia Michelle. En estas filmaciones se ve a esta pareja tirando varias bolsas negras de basura. Según reportes, habrían hecho más de 40 paradas para tirar estas bolsas a lo largo de Albany Avenue. La policía registró cada parada, pero ya era demasiado tarde. La mayoría de las bolsas fueron a parar al vertedero de la ciudad, pero encontraron algunas que contenían utensilios sospechosos, como una blusa llena de sangre, un corpiño y una esponja. Decenas de policías fueron al vertedero sin mucha suerte, pero lo poco que encontraron en esas bolsas permitió que se confirme que la sangre encontrada era de Jennifer Dulos. Así, lograron una orden de arresto para ambos por obstrucción y manipulación de evidencias. Esto por lo menos les iba a dar tiempo hasta encontrar más pruebas que oficialicen el caso. El 2 de junio de 2019, la policía encontró a la pareja en un hotel y fueron arrestados. Al día siguiente aparecieron en un juzgado donde se declararon inocentes y les dieron la posibilidad de pagar $500,000 a cada uno como fianza. Si pagaban, utilizarían una tobillera electrónica por seguridad y tendrían prohibido mantener contacto entre ellos. Según las leyes de Connecticut, solo se necesita pagar el 7% del total de la fianza para quedar libres. Esto era casi $50,000 para cada uno. Michelle Troconis pagó su parte y fue puesta en libertad. En cambio, Fotis Dulos no lo hizo porque al parecer tenía problemas económicos, algo que hasta en ese momento nadie sabía, ya que se pensaba que Fotis era multimillonario. El no poder pagar una fianza para la cantidad de dinero que él supuestamente manejaba llamó la atención de la prensa y fue cuando se descubrió que él tenía una demanda por parte de la familia de Jennifer por $2 millones. Supuestamente
este dinero habría sido un préstamo para que pueda iniciar su empresa. Esta demanda todavía no tuvo resolución y Fotis Dulos aseguró que no hay documentos donde se mencione que la madre de Jennifer había prestado el dinero. Una semana después de que se haya definido la fianza, Fotis consiguió el dinero y fue puesto en libertad. Tenía prohibido tener contacto con sus hijos, que estaban a cargo de la madre de Jennifer, y tampoco con su novia Michelle, que ya estaba ayudando a la policía. Esta parte de la historia sigue siendo indefinida porque se basa en un video que periodistas lo tomaron desde un dron. Se ve que Michelle se encontraba en la mansión recorriendo el patio y dando indicaciones a la policía, lo que hace pensar que Troconis habría cerrado un trato con los investigadores a cambio de una condena menor. Otro punto que ayudó a la policía por parte de Michelle fue su declaración sobre la mañana de la desaparición. Según ella, había llevado a su hija al colegio y al volver, Fotis ya no estaba en la casa, pero un señor llamado Kent Mohaney estaba sentado en el comedor con el teléfono y la computadora de Fotis. No pensó mucho sobre esta situación y siguió con lo suyo. Esto podría confirmar que las llamadas y la computadora utilizada en la mañana de la desaparición habría sido una estrategia planeada y que la persona en la bicicleta y luego en la camioneta roja podría haber sido Fotis. Ni se imaginan todas las vueltas que tiene este caso en menos de un año. Ahora vamos a esta famosa camioneta roja que fue vista alejándose de la zona donde el vehículo de Jennifer había sido encontrado. Luego de analizar las imágenes y buscar a personas cercanas a Fotis con camionetas parecidas, se encontraron con un empleado de su empresa. Él tenía una camioneta del mismo color y fueron a inspeccionarla. Los peritos a cargo encontraron sangre en el asiento y puerta del pasajero que luego de unos días se confirmó era de Jennifer. El problema con esta investigación es que hay demasiadas evidencias circunstanciales, pero nada que oficialmente pueda confirmar que Fotis se haya encontrado en el lugar. Las imágenes de las cámaras no eran de excelente calidad, los rastros de sangre no confirmaban un asesinato y lo peor de todo es que no había un cuerpo. Kent Mohaney es abogado y amigo de Fotis, el hombre que habría sido el encargado de hacer las llamadas desde el teléfono de Fotis y de usar su computadora para despistar a las autoridades. Mucho se habló de este personaje. Primero, un vecino de Kent mencionó que días antes y durante la desaparición de Jennifer, un camión de limpieza se encontraba estacionado enfrente a la casa. La ex esposa de Kent también dio declaraciones y que dieron nuevamente un giro total a esta historia. Según ella, había denunciado que se encontraba en peligro y aquí se empezó a manejar la teoría de que ambos sospechosos tenían un plan de asesinar a sus ex esposas. Fotis ayudaría a Kent a deshacerse de su ex esposa luego de que lo ayude con Jennifer. En otra situación asombrosa, el 18 de mayo de 2019, 6 días antes de la desaparición de Jennifer, 2 personas estaban caminando por una zona llamada East Granby en Connecticut, cuando se encontraron con un hueco en el suelo que tenía forma de tumba. Alrededor de esa tumba habían varias bolsas de un producto llamado lime, que según los investigadores es un químico que ayuda a que los cuerpos tarden en descomponerse. En ese momento llamaron a la policía, pero no hicieron nada porque no existía ningún reporte de desaparición. Este fue un grave error por parte de la policía porque quizás iban a poder prevenir la desaparición a tiempo, ya que la tumba se encontraba en un club de caza y pesca fundado por el mismísimo Kent Mohaney. Luego de que todo haya salido a la luz y hayan encontrado este reporte policial, lanzaron la hipótesis de que esto venía planeándose desde al menos una semana antes de la desaparición entre Fotis y Kent.